importante aprender a conocernos como pareja, ¿sí? Aprender a conocernos cuál es el lenguaje que habla el uno, que habla el otro y poder tener esa reciprocidad para mantener el tanque emocional lleno. Simplemente hacemos lo que a mí me gusta, entonces pienso que a mi pareja también le va a gustar de esa manera. Una sopa sin sal es una sopa que no tiene sabor, ¿sí? Y lo mismo puede haber matrimonios en los cuales están muy secos, ¿sí? Están muy secos, están muy insípidos, es porque no hay expresiones. Bienvenidos todos a Versus Podcast, nos alegra mucho que estés en este momento viendo este video y si estás en este momento viendo este video es porque Dios te puso para que estés aprendiendo un poco más sobre los matrimonios. Estamos en esta serie sobre los matrimonios y sabemos que está siendo de mucha edificación para muchas parejitas que quizás están pasando por problemas y en esta temporada queremos pedirte de manera muy especial que compartas con tus amigos, que nos dejes tus comentarios, que nos dejes tu like también en YouTube y te suscribas porque es muy importante para nosotros saber que este episodio que estamos preparando son de edificación para más parejitas y estoy en buena compañía. Amorcito, ¿cómo vamos? Buen día con todos. Hoy vamos por nuestro cuarto lenguaje del amor y hoy vamos a ver lo que es el contacto físico. Así que empecemos. Sí, pero queremos antes que nada darles una sorpresa a toda la comunidad de Versus Podcast y tenemos algo especial, un regalito que darles. Cuéntales. Así es, vamos a obsequiar un libro de los 5 lenguajes del amor para que usted se los pueda ganar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Compárteles tú qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tienes que hacer es compartir, ¿sí? Suscribirte, dejar tus comentarios y entre todas las parejas que compartan, que dejen sus comentarios, pues vamos a elegir quién va a ser el ganador y vamos a entregar este libro de Gary Chapman. La otra semana diremos el nombre de la persona que se ha ganado y no se olviden, la próxima semana también vamos a dejarles el cuestionario para que usted pueda hacer y saber cuál es su lenguaje del amor. Sí, y yo recuerdo cuando llegamos a los caminos de Dios, fue de los primeros libros de matrimonio que aprendimos, porque es un libro que ya tiene un buen tiempo, algunos años, y realmente ha sido basado en algunas investigaciones de un experto en lo que es terapia de pareja, en terapias matrimoniales, y pues él se dio cuenta de que la mayoría de las personas expresamos el amor, ¿sí? Él habla del tanque emocional, de llenar ese tanquecito emocional, así como el auto tiene un tanque de combustible, a veces se va bajando, pero es porque no lo hemos llenado y él se dio cuenta que las personas, especialmente las parejas en terapia, de que normalmente hablamos 5 lenguajes del amor, sí, hoy vamos por el cuarto que es el contacto físico. También queremos invitarte, si estás en la ciudad de Ibarra, no te estás congregando, pues somos de la iglesia Casa Más Vida, sí, y si no te estás congregando y necesitas una comunidad en la misma fe, sí, en la fe cristiana que pertenecer, pues puedes visitarnos también. Estamos en la ciudad de Ibarra y también nos encanta trabajar con familias. Tenemos un lema que es bendiciendo familias, cambiando naciones. Y la familia es muy importante para nosotros, el matrimonio, sí, dentro de lo que es los 5 lenguajes del amor. También lo que estamos buscando es edificar esas parejas que quizás has pasado por dificultades. Quizás tú empezaste el matrimonio no tan bien, quizás empezaste con muchos problemas, pero la idea es que termines bien, como decimos con mi esposa, es llegar hasta viejitos, pero bien. Y este libro te va a ayudar y estos mensajes esperamos que te ayuden. Y el contacto físico, ¿qué es el contacto físico? ¿De qué se trata? Bueno, a veces cuando decimos del contacto físico y sobre todo en parejas, a veces se lo malinterpreta que es con la intención de ir hacia el lugar secreto, hacia la intimidad, pero no necesariamente. El contacto físico es aquel donde yo te doy la mano, o te doy un abrazo o simplemente te doy una pequeña caricia, que es el lenguaje de muchas personas. Por eso mismo estamos dando los 5 lenguajes del amor, porque a veces no conocemos con qué lenguaje yo le puedo agradar a mi esposo y simplemente hacemos lo que a mí me gusta, entonces pienso que a mi pareja también le va a gustar de esa manera. Pero cuando tú aprendes a distinguir cuál es el lenguaje del amor de tu esposo, de tu cónyuge, seguramente lo vas a agradar de esa manera, con ese tipo de lenguaje que a él le gusta, porque no es el mismo lenguaje que puede ser el tuyo, ¿sí? Por eso también el test les vamos a enviar la próxima semana para que tú lo puedas practicar en tu matrimonio. Si quieres, puedes volverte a ver los podcasts
con determinado lenguaje que estamos dando cada miércoles para que tú puedas también aprender cuál es el tuyo y cómo aplicarlo para que tu matrimonio se fortalezca. Si estaban como que no sabiendo cómo trabajar, cómo conversar, entonces precisamente es para eso, para ayudar a los matrimonios. Sí, y muchas veces se puede interpretar, como dices tú, de que el contacto físico exclusivamente se refiere a lo que es intimidad sexual dentro del matrimonio. Sin embargo, es mucho más allá, mucho más profundo, ¿sí? Porque dentro del matrimonio entendemos que la intimidad sexual en la pareja es normal dentro del matrimonio, pero una intimidad sexual en la cual no hay caricias, no hay ternura, sí puede ser un acto meramente mecánico, ¿sí? Pero lo que Dios nos manda en la Biblia es de que la intimidad sexual, dice, se unirán y serán como una sola carne. Hay una versión que dice, y se fundirán como un solo ser. Es decir, no se refiere solamente a la intimidad, al acto sexual como tal, se refiere también a la intimidad emocional, ¿sí? A la intimidad espiritual, al querernos, al demostrarnos que nos amamos, ¿sí? Al demostrarnos que nos apreciamos el uno al otro, que nos respetamos, que nos honramos el uno a otro. Entonces, la intimidad sexual es un acto, digamos, válido dentro del matrimonio, permitido por Dios, diseñado por Dios, y para unidad y para placer mutuo, pero también sobre todo es para conexión, ¿sí? Que los dos nos sentimos más unidos y más conectados el uno al otro. Pero el contacto físico no se refiere solo a eso, sino que también muchas veces es abrazarnos juntos. O, no sé, a mí me gusta mucho esa imagen que has visto muchas veces en redes sociales, que sale la imagen de dos viejitos, ¿sí? Viejitos que van daditos, van agarraditos de la mano, y es algo muy tierno, ¿no? Quizás ya tendrán sus 70, sus 80 años, pero todavía se toman la mano. Y yo quiero decir algo, ¿no? Cuando nos casamos, ya hace 29 años atrás, yo tenía un anhelo, obviamente éramos más jóvenes, 29 años más jóvenes, pero mi anhelo era que yo siempre había sido muy observador de observar las manos de los viejitos. Yo recuerdo a mis abuelitas, les miraba, con las venas un poquito más frágiles, normalmente la piel ya sale pequitas, ¿sí? Y se van arrugando las venas, y las venas brotaditas, qué sé yo, y les miraba las manos arrugaditas, y yo recuerdo cuando yo me casé, yo tenía un anhelo en mi corazón, que un día mis manos se van a ir haciendo viejitas, se van a arrugar, y van a estar junto a tus manos también, y ver cómo el tiempo va pasando, y realmente eso es lo que se va convirtiendo. Y cuando yo veo esas fotos de viejitos agarrados las manos, digo, ellos tuvieron su tiempo de pasión también, de intimidad, sus hijos, ¿sí? Un amor de pronto más pasional, más juvenil, pero ahora ya tienen sus 70, sus 80 y sigue habiendo el amor, ¿no? Y Hay siguen el tomándose contacto las manos. físico, Y prácticamente eso hay es el contacto el físico. contacto físico que no es intencional de una relación sexual íntima como esposo, sino más bien el contacto físico de aquí estoy contigo, somos compañeros de vida y me gusta estar contigo. Mi esposo, de hecho, uno de los lenguajes después del tiempo de calidad es el contacto físico, porque te gusta agarrarme de la mano cuando salimos, o quizá darme una palmadita mientras estás pasando por ahí, que es el contacto físico que a veces necesita cuando alguien tiene el lenguaje primario, que es el contacto físico. Y hay algo muy importante, que si tú sabes que tu cónyuge ese es el lenguaje primario y tú no quieres darle ni una palmadita o no te dejas tocar de la mano, pues para esa persona está diciendo no te amo. ¿Sí? Porque ese es su lenguaje. Entonces empieza como, o sea, ¿qué está pasando? Si tiene que saber que este es mi lenguaje, que solo el hecho de que me acaricie la mano, o cuando vas hacia el cuarto o estás pasando por el estudio, que está en la computadora y tú solo la acaricias, entonces esa persona con ese lenguaje primario está diciendo cuánto me ama, y no es con intención sexual, sino solo con intención de decir, estoy aquí para estoy amarte, presente, ¿sí? así A es. mi esposo en las noches cuando vamos a descansar, le encanta que le acaricie su cabecita, aunque yo me duermo muy rápido. Creo que avanzo a acariciarle 2 veces y yo me duermo primero, pero todas las noches, o sea, a mi esposo tengo que acariciarle su cabecita, y mientras yo estoy acariciándolo, yo siempre estoy orando, bendiciendo y dándole gracias a Dios por su vida, porque está a mi lado y porque estamos construyendo un hogar hasta que la muerte nos separe. Sí, y un abrazo puede sanar, ¿no? Porque dice, según las investigaciones igual, dicen que uno genera oxitocina, ¿no? Oxitocina, Sí, la hormona del vínculo. sí, del vínculo, del afecto, ¿no? Del cariño, del amor. Entonces, muchas veces un abrazo sana, es un simple abrazo que sana. Yo he tenido algunas oportunidades en la iglesia, en una prédica de domingo, que
he dicho, levante la mano el que se ha sentido profundamente solo esta semana y que hoy necesita un abrazo. Y siempre es una sorpresa cuando mucha gente levanta su mano y le digo, mantenga su mano en Ujú. alto y alguien se va a acercar a abrazarle. Y así 2, 3 personas, 5 personas a veces se acercan y le dan un abrazo fuerte y es como diciendo, no estás solo, aquí estamos. Y la gente, los testimonios que la gente dice que se sintió acompañado, Ujú. se sintió que había alguien más a quien le importas, ¿no? Entonces el contacto físico es un abrazo que sana. Igual las personas, los servidores Sí. voluntarios que reciben a la gente en la entrada, mucha gente ha dicho, ese abrazo que me dieron cuando yo Ujú. llegué, o ese saludo, o esa sonrisa, o ese tranquilo, todo va a estar bien, muchas veces puede generar una sensación de vínculo y de afecto, ¿no? No estoy solo, un abrazo, ¿no? Un beso también, el símbolo Ujú. también de un beso, ¿no? Como un beso puede ser algo tan significativo, ¿no? Muchas veces un papá, ¿no? Dándole un besito en la frente a su hijo, que te vaya bien, mi hija, un besito en la mejilla. Y en el caso del matrimonio, un beso en la Ujú. boca, ¿no? Como dicen, mínimo debe ser un beso de 10 segundos diarios, ¿sí? En el cual de saber, aquí estoy, aquí estamos, te sigo amando, o te amo más que antes. Es una expresión también tierna, ¿no? De amor y de afecto, sin una connotación sexual netamente Exacto. o con Ujú. esa intención, pero sí de decir aquí estoy y estamos el uno para el otro. Sí, de hecho también en la pareja a veces, no sé, estamos como hemos cometido un error, hemos fallado en algo o nos sentimos tristes por alguna noticia y a veces no queremos palabras, ¿sí? No queremos palabras, no queremos que nos aconsejes, no queremos que nos entiendas, lo único que queremos es como que un abrazo y un abrazo de más de 20 segundos que hace que ahí la hormona del estrés se quite y simplemente sentir y con ese abrazo me está indicando y me está diciendo, aquí estoy, me tienes a mí, no estás solo y no ha habido ni una sola palabra, porque ese lenguaje es así, o sea, es algo sin palabra, pero es algo que se siente, ¿sí? O el estar agarrado de la mano. Yo mientras estábamos estudiando este lenguaje, me acordé cuando recién fuimos novios contigo, a mí no me gustaba ni que me toque la mano a mi esposo, me decía, no, ya somos novios, pero allá tú y yo acá. Y él quería agarrarme de la mano y decía, no, yo no quiero. Y poco a poco entendí que también es parte de uno de los lenguajes del amor y me acuerdo que luego ya como quiera le daba la mano. Cuando salimos nosotros siempre a la calle estamos agarraditos de la mano o de gancho porque estamos diciéndonos, no, nos amamos, nos importamos y nos gusta estar juntos. Entonces eso hace que sea el lenguaje del amor, ¿no? El toque físico. Sí, y también hay una versión y una edición para jóvenes y para niños, ¿no? Para conocer a los Sí. hijitos. Ujú. Y no sé si algunos que son papás pueden entender esto, que hay niños a los cuales les encantan que les den masajitos. El otro día estábamos con mi sobrinito y quiero unos masajitos, dijo, y se acostó así, ¿no? Y le empecé a darle masajitos, y más arribita, decía, más acá abajito, más acá, ahí en los brazos, decía, y se ponía así, se relajaba que le den los masajitos a nuestro Ujú. sobrino, ¿no? Y fue algo muy, muy tierno, muy especial. Digo, este niño le gusta el lenguaje del contacto físico, ¿no? Porque feliz y era relajado, que le den sus masajitos. Y es algo que uno puede darse cuenta, ¿no? Hay gente que tiene más esa sensibilidad a la cercanía, ¿no? A estar Ujú. cerca de alguien más. Y eso es muy importante entenderlo, ¿no? Entender también que puede ser también peligroso el lenguaje del contacto físico si tú tienes mucho contacto físico con quien no es tu esposa o tu esposo, Claro. ¿no? Ujú. Eso es algo que hay que cuidar también en los ambientes de trabajo, ¿no? Sí. Ujú. Sí, o sea, no es lo mismo que alguien que no sea tu cónyuge venga y te dé un abrazo muy largo, porque generalmente cuando somos amigos quizá el abrazo es corto, hola, ¿cómo estás? A los tiempos, pero es corto. Entonces, si ya se prolonga, es como que sí, es una alerta, hay que tener cuidado o que te toque la mano. O sea, no es normal, porque el toque de la mano es de tu pareja, el abrazo largo y prolongado es de tu pareja, ¿sí? O, o el pasar un toque en la espalda cuando te dicen así, o sea, ¿y qué está pasando? Entonces, generalmente es del esposo o la esposa que te está diciendo o te toca el hombro. Y de hecho, el que tiene el contacto físico, que ese es su lenguaje, él le gusta que le toque de su hombro y decir, a ver, ¿qué te está pasando? Y al tocarle y preguntarle, está sintiendo que de verdad, o sea, le importo y se está preocupando por lo que yo estoy sintiendo, ¿sí?
con mi esposo también practicamos eso cuando vamos en el carro, a veces le toco de la mano y le digo ciertas palabritas o cuando yo estoy pasando, mi esposo también se acerca a abrazarme, entonces parte de la relación matrimonial, del diario vivir, diciendo, o sea, me importas y con esta palmadita, este toque de la mano o una caricia en el cabello del cónyuge es algo muy, muy bonito que nos hace sentir amados y que nos hace sentir también especiales para esa persona. Sí, y pueden haber tentaciones también en esto, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, en un ambiente laboral puede haber alguien que está necesitando expresar o de pronto Es su es su lenguaje y en su lenguaje. cónyuge no sabe. Exactamente, puede Ujú, ser que mi esposa, en mi caso, ¿no? Mi esposa no se da cuenta de que mi lenguaje es el contacto ujú. físico, o primario o secundario, y alguien en el trabajo, alguien externo fuera, resulta que si tienes el lenguaje y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O que te da un abrazo prolongado, o hay gente que a veces te abraza Ujú. frontalmente y realmente es una de las situaciones muy incómodas. Yo siempre trato de abrazar como de lado, si es una práctica que yo tengo para abrazar a las damas, las abrazo como de lado. Y eso es algo que uno debe cuidarse, ¿sí? Ujú. Porque si tienes un abrazo frontal y tú tienes el lenguaje del contacto físico, puedes empezar a sentir un sentimiento, despertarse una emoción especial, digamos, una sensación extraña ahí. Entonces uno debe aprender a darse cuenta si uno está siendo tentado, ¿no? De alguna manera, o con palabras, o con acto de servicio de Ujú. otras personas, ¿sí? O con tiempo de calidad que alguien más te está dando, o con el contacto físico. La próxima semana vamos a ver el último, ¿sí? Pero es importante uno aprender a tener ese discernimiento y Sí. a despertar, ¿sí? A no dejarse engañar, ¿sí? Porque las tentaciones son muy sutiles muchas veces y el contacto físico es algo donde puede empezar también uno a caer, ¿no? Exacto, sí es un problema si el contacto físico es sobre todo el más primario y no recibes dentro de tu hogar con tu cónyuge y lo recibes desde afuera, pues es algo que posiblemente puede ser uno de los inicios de un posible desvío de emociones hacia la persona equivocada y donde dices, es que acá me está entendiendo, es que acá me da un buen abrazo, es que acá si me agarra la mano me da un toquecito en la espalda, entonces mucho cuidado con eso, por eso es importante que como cónyuge sepamos cuál es el lenguaje primario para yo poder de esa manera suplir esa necesidad y saber que de esa manera yo le puedo congraciar a mi pareja y decir aquí estoy y sí, aquí estoy para ti a través de este lenguaje del amor, ¿sí? Entonces es muy importante el contacto físico, así que decíamos que no es con connotación sexual, sino simplemente, o sea, sabiendo de que te gusta y te doy el abracito, o te doy la palmadita, Ujú, o te doy la caricia ujú. o te doy la mano mientras estamos viendo a algún lado, que es la parte fundamental de saber de que ese es el contacto físico. Sí, y también es importante darnos cuenta que es importante aprender a conocernos como pareja, ¿sí? Sí. Aprender a conocernos cuál es el lenguaje que habla el uno, que habla el otro y poder tener esa reciprocidad para mantener el tanque emocional Ujú, lleno, ¿sí? sí. Para sabernos, sentirnos amados. No es suficiente con que yo sé que me ama ya, sino con que yo quiero Ujú, sentirme amado. Y sí. de eso se trata los 5 lenguajes del Ujú, amor, ¿no? A través de lo cual nosotros claro. expresamos que nos sentimos amados, Ujú. ¿sí? Eh, Cuando eh, ya sabes los lenguajes del amor, que es hacia tu cónyuge, porque es como más íntimo, entonces sí pones tú, digamos, como que límites hacia afuera. Obvio que todas las personas tenemos lenguajes del amor, o sea, no necesitas ser casado, sino para los solteros, para los niños, que es importante, pero ya hacia afuera del matrimonio ya es con más límites el lenguaje del amor, cualquiera que tenga, pero ahora estamos hablando el de los cónyuges, de los esposos, que es diferente, es más íntimo, es más cercano a ese lenguaje. Entonces sí es importante saber, hasta para con tus hijos también, cómo llegar a ellos. sí, y es importante también otro aspecto dentro del contacto físico. ¿Cómo puedo ir descubriendo, no? Porque hay lugares de pronto que no te gusta que te topen, ¿sí? Ujú. Sí, y la pareja, a medida que nos vamos conociendo, por ejemplo, a mí personalmente odio las cosquillas, ¿no? O sea, odio con mi vida las cosquillas porque me desespera. Yo soy Se capaz de enoja, golpear, me te enojas. enojo. A mí me enoja, no me gusta para nada las cosquillas. Y, por ejemplo,
hay lugares donde quizás no te gusta que te topen, te fastidia. No es que no te guste el contacto físico, pero hay lugares que simplemente no te gusta que te topen, no sé, la oreja, qué sé yo, el cuello, no sé, alguna parte de pronto que no te gusta que te topen. Pero eso es parte de aprender a conocernos y también a respetarnos y a honrarnos, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando echa las bromistas, a veces tú, mis hijas, a querer hacerme cosas, yo odio y lo saben que no me gusta, pero ahí es parte de aprender a conocernos y a respetarnos y a honrarnos mutuamente, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos? Es aprender a comunicarnos también y hablar de eso, sabes que no me gusta que me topes aquí, no me gusta que me topes, pero me encanta que me topes aquí, me encanta cuando haces esto conmigo, ¿no? Es parte de la comunicación abierta dentro del matrimonio y de conversar. Otra cosa que es importante dentro del test, ustedes lo van a averiguar, cuál es su lenguaje primario y secundario en el test que les De vamos a hecho, dar. tenemos todos, ¿no? En Todos diferentes tenemos, porcentajes de... en diferentes porcentajes. Ajá. Pero es importante darnos cuenta que el hecho de que te guste tener intimidad sexual no quiere decir necesariamente que ese sea tu primer lenguaje del amor, ¿sí? Porque dentro del matrimonio puede ser que sí te guste, pero o que te guste hablar no quiere decir que sea tu primer lenguaje del amor, ¿no? Porque puede ser que te guste hablar, pero tu lenguaje no son las palabras de afirmación, puede ser que lo que te encanta es el tiempo de calidad. Exacto. ¿Sí? Entonces eso es algo que aprender a evaluarse, autoevaluarse, conocerse y luego trabajar un poquito en conversar con esos lenguajes de la manera correcta, ¿no? Para poder ir afianzándonos y sobre todo teniendo esa conexión, ¿sí? Esa sincronía entre la pareja que es muy importante. Sí. Hay personas que de pronto vienen, no les gusta mucho ese lenguaje y vienen de un ambiente donde, digamos, les gustan los abrazos o vienen en el bus que está tan apretado y de pronto llega a la casa y la esposa también quiere como que darle su abrazo, la bienvenida, el beso y es como que, o sea, no quiero. Entonces, es muy importante en ese aspecto también saberlo manejar, quizás decirlo, o sea, déjame liberarme un poquito de mucha conexión social y luego ya, o sea, recibiré tu abrazo o tu beso, porque si tu cónyuge ese es el lenguaje primario y quiere hacerlo contigo y tú le rechazas, se va a sentir mal, va a decir qué pasó. Entonces hay que aprender a manejar también ese aspecto, ¿no? De tu pareja, de que de pronto está ofuscada, ese no es su lenguaje, pero el de tu cónyuge sí. Entonces hay que también, o sea, permitirle que esa persona también pueda darte los abrazos o los besos y que es muy importante, ¿no? Para nosotros con mi esposo, siempre que decimos si alguno de los dos va a salir de casa, es muy importante, no es que sea nuestro primer lenguaje del amor, pero sí es darnos el besito y el abrazo si ya te vas, darle las palabras de bendición y nuestro besito nunca falta, ¿no? Siempre es a lo que llegamos, a lo que salimos a casa, porque así nosotros lo decidimos, porque así nos hace sentir conectados y nos hace sentir amados. Sí, y es importante establecer una cultura dentro del matrimonio, una cultura de honra, de respeto y también de expresar el amor, porque hemos visto parejas que quizás por su hogar de crianza son muy poco expresivos dentro de lo que es las emociones y eso realmente es, yo digo, es como una sopa sin sal, ¿sí? Una sopa sin sal es una sopa que no tiene sabor, ¿sí? Y lo mismo puede haber matrimonios en los cuales están muy secos, ¿sí? Están muy secos, están muy insípidos, es porque no hay expresiones de amor. Y tú le preguntas y se aman, y de verdad sí se aman, porque han sido fieles durante muchos años, pero quizás falta como esa sazón, ¿no? Dentro del matrimonio. Y para eso son los 5 lenguajes del amor. Cuando yo te sirvo a ti, cuando yo converso contigo, te digo palabras lindas, cuando pasamos tiempo juntos, cuando también nos abrazamos, nos expresamos el amor. La expresión del amor a través de los 5 lenguajes del amor le va a dar sabor y le va a dar color, sí, a tu matrimonio, porque puede ser que es como un matrimonio en blanco y negro, sí, donde falta color. Entonces, con los 5 lenguajes del amor, si tú lo manejas bien, y en este caso el contacto físico también, va a empezar uno a sentirse lindo, ¿no? Qué lindo volver a casa, qué lindo volver y que tu hijito se lance a abrazarte ahora que es pequeño. Eso es algo que uno tiene que quitar quizás esos faltantes que uno tuvo de su hogar de crianza y cambiar su historia. Sí. Porque si dentro de mis papás no fueron afectivos, nunca me abrazaban, siempre me rechazaban y quizás por eso tú eres frío, ¿sí? Y por eso tú no te gustan los abrazos o no abrazas. Pero eso tú debes de destrabar esas mentalidades de pronto de tu cabeza de ser fríos y ahora empezar yo a dar.
porque sí podemos dar de lo que no recibimos. Eso es algo que nosotros no estamos, nuestro temperamento, nuestro carácter no está escrito sobre piedra, uno sí puede cambiar. Y quizás si tú, eso quiero expresarlo, ¿no? Alguien, si tú me estás viendo y dices, no, es que a mí no me enseñaron a hacer eso, a ser efectivo, a dar abrazos, a besar, a acariciar, no me gusta, a mí no me gusta eso. Pero quizás tienes algún faltante, ¿sí? Quizás tienes algún faltante de tu hogar de crianza y necesitas tú cambiar esa mentalidad y aprender a expresar, ¿sí? Aprender a dar, ¿no? de aquello. Sí, hemos visto parejitas que también se ha tratado y donde hay la necesidad de uno de los dos, o sea, no me da ni un abrazo, no me agarra de la mano, salimos, es muy frío, camina hacia adelante 2 pasos de mí, sea él o ella, se ha visto parejitas y ha sido un lenguaje que ha sido un faltante dentro de ese matrimonio y como tú dices, o sea, no me enseñaron, pero puedes aprender. Puedes pedir ayuda, puedes pedir consejo, porque yo siempre digo, o sea, si tus padres ya te educaron de una manera y tú no puedes replicar lo mismo, tú está en ti de cambiar la historia de tu matrimonio, hacerlo diferente y para poder hacer diferente tienes que pedir ayuda, tienes que investigar, tienes que indagar cosas de cómo yo puedo mejorar y hemos visto que parejitas donde se les ha explicado justo los 5 lenguajes del amor, que parece algo tan sencillo, algo tan trivial, o sea, ¿cómo no se van a dar cuenta? Realmente hay mucha ignorancia en los matrimonios y cuando se les dice, les vamos a hacer el test y empiezan a hacer el test y se llevan la sorpresa, wow, yo no sabía, ahora entiendo por qué me disgustaba cuando mi cónyuge no me complacía en este lenguaje, pero es que yo no sabía. Y hemos visto que muchas parejitas lo han practicado, se han puesto felices y si hoy se les pregunta y ya saben, sí, ahora ya me entiende, ya me colabora en ese lenguaje del amor y hemos visto cómo va mejorando la pareja y como dijo mi esposo, si puedes cambiar, si puedes ser diferente tu matrimonio, solo necesitas aprender o pedir ayuda y precisamente este podcast es para eso, ¿verdad? Para dar unas capsulitas, digamos, de cómo hacerlo dentro de tu matrimonio a través de los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, que a nosotros sí nos ha ayudado mucho. La primera vez que lo hicimos fue espectacular, entendimos cada uno, me acuerdo luego lo hicimos con nuestras hijas también el test para saber cuál era el de ellas y ha sido bonito porque ahora nos entendemos y con mi esposo hay veces que va pasando los años y sí puede cambiar tu lenguaje del amor. Sí, puede que el que estaba segundo ahora es primero y el primero es segundo, pero es muy importante saber para poder de esa manera conectarte y estar más en unión con tu cónyuge, ¿no? Porque de eso se trata, cuidar el matrimonio, porque hay varias etapas en el matrimonio donde estás a veces con hijos pequeños, luego adolescentes, universitarios y luego ya adultos donde ya alzan alas, se vuelan y tú sigues con tu cónyuge, entonces hay que cultivar mucho la relación de esposos, de eso se trata los 5 lenguajes del amor, para que cuando ya no estén tus hijos en casa, tú sigas disfrutando de ese amor verdadero con tu cónyuge y obvio que sientes un pequeño vacío porque ya no están tus hijos, pero sin embargo sigues cultivando, no importa los años que tú tengas, los años que vayan pasando, pero lo importante es que tú como esposos puedas tú seguir juntos, enamorados, ¿sí? Juntos hasta viejitos, como decimos, llevarnos bien y amarnos mientras Dios nos dé vida y podamos estar juntos. Bien, y si tú aprendiste una ingeniería, medicina, arquitectura, cualquier carrera de contabilidad, auditoría, no sé, diseño, estudiaste 3 años, 5 años y te preparaste, también puedes estudiar esto, ¿sí? Si tú pudiste hacer proyectos, elaborar proyectos en la universidad y lo lograste, ¿sí? Eso quiere decir que tú puedes, porque antes no lo sabías, después lo aprendiste y lo practicaste. De la misma manera hay que dejar uno esa mentalidad rígida, ¿sí? Porque vemos a veces parejitas donde sea él o ella son inflexibles, son muy rígidos y dicen, no, es que yo siempre he sido así. Sí. Es que quizás por eso estás como estás, ¿sí? Y tengo que hacerte esa exhortación, quizás es por eso estás, porque tú tienes eso. Pero en la universidad tú no dijiste, yo no sabía matemática y ahora me toca aprender. Las integrales. Sí, no sabía integrales, me toca aprender. No sabía yo diseño y me toca aprender. No sabía yo historia del arte y me toca aprender. Sí, hay materias que no sabías, te toca aprender. Asimismo, yo no sabía los 5 lenguajes del amor, ahora ya sé y voy a ponerlos en práctica. Pero
es necesario tener una mente dispuesta, porque estas cosas no te enseñan No. en el colegio, ni en la universidad, ni en un posgrado, ni en una maestría. Ahí solo vamos con habilidades técnicas, pero estas son habilidades blandas que te van a salvar la vida, te van a salvar tu matrimonio, van a salvar a tus hijos y con el cual vas a cambiar tu historia. Le damos muchas gracias a Dios por permitirnos a nosotros en esta temporada poder bendecirles también a ustedes con estos mensajes, y la mejor forma para nosotros, la mejor paga realmente es que puedas compartir esto con alguien que lo esté necesitando y poder edificar tu vida. Así que seguimos adelante con los 5 lenguajes del amor y esperamos vernos pues la próxima semana en ello. Así es, y esta semana abraza a tu cónyuge 20 segundos y vas a ver que la hormona del estrés se va a sentir amado, practícalo eso. Y cuando tú lo practiques y veas que te funciona, comparte a alguien más, comparte el podcast, comparte el link, y no solo eso, comparte tu testimonio hacia personas que crees que lo necesitan para que más matrimonios sean fuertes, ¿sí? Vuelvan a conectarse y podamos ver también que a través de ti también puede ser un canal de bendición para otros. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Que Un Dios les abrazo. bendiga.